Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con Alex Kreiner, analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura. Gracias por venir. Parece que vivimos tiempos muy interesantes y peligrosos. La hegemonía global de Estados Unidos, que definió el orden mundial, ya ha desaparecido. Estados Unidos actúa de manera cada vez más impredecible. Ya no puede confiar en el libre comercio y no puede competir con China. En su lugar, vemos cómo se recurre al militarismo para reforzar su posición. Las antiguas alianzas ya no cumplen su propósito y se están desmoronando rápidamente. Observamos la creación de relaciones económicas más extractivas, una guerra contra Rusia, una posible guerra contra China y probablemente pronto una guerra con Irán. Incluso se habla de apoderarse de Groenlandia. Por supuesto, tuvimos el ataque a Venezuela y Trump ya mencionó a los países latinoamericanos a los que le gustaría atacar. El derecho internacional no parece estar yendo muy bien, ya que Estados Unidos y los europeos no solo están incautando barcos, sino también atacándolos, con una posible represalia por parte de Rusia dentro de poco, creo yo. Y por supuesto, Estados Unidos parece dirigirse hacia la bancarrota, o al menos hacia una gran crisis económica, incluida una que afecte al dólar. Pero en lugar de restablecer la disciplina fiscal, Estados Unidos actúa como un marinero borracho. Así que, ¿por qué no aumentar simplemente el presupuesto militar a 1,5 billones de dólares? Quiero decir, parece que nos dirigimos hacia un gran enfrentamiento. Entonces, ¿cómo evalúas la situación general aquí? Porque ¿es la economía la que está provocando el colapso o parece que se están haciendo demasiadas cosas peligrosas al mismo tiempo? Sí, claro. Como dijiste, estos son tiempos muy peligrosos, sin precedentes y extremadamente difíciles de interpretar. Obviamente la economía está en última instancia en la base de todo, pero creo que los problemas con los que lidiamos son complejos porque afectan a todo el orden de alianzas al que estamos acostumbrados desde la Segunda Guerra Mundial. Algunas de estas alianzas responden a intereses e inversiones con un horizonte temporal mucho más largo que el que estamos considerando. Un cargamento de petróleo aquí, otro allá, ya sabes, unos cuantos millones o cientos de millones de dólares en petróleo robado, tomar el control del petróleo de Venezuela. Creo que todo eso está ocurriendo en el ciclo inmediato, mientras que nosotros parecemos estar cambiando de milenio, parecemos estar cambiando de era. Puede que incluso estemos yendo en una dirección completamente distinta de la que hemos seguido durante los últimos 500 años. Así que, las cosas son extremadamente confusas y difíciles de interpretar, y creo que nada es exactamente lo que parece, empezando por Venezuela. Sabes, todavía me deja atónito que Trump fuera a Venezuela con su ejército, secuestrara a Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York para ser juzgado. Nicolás Maduro and brought him to New York to stand trial. That action had such poor risk-to-reward ratio. Esa acción tenía una relación riesgo-recompensa tan mala que no puedo evitar creer que fue el resultado de algún tipo de acuerdo. Entre quienes es difícil de decir, pero cuanto más aprendo sobre la situación, más me inclino a pensar que el acuerdo fue en realidad entre Trump y Maduro. Que Nicolás Maduro fue liberado allí, y esto es, ya sabes, una exclusiva mundial, porque acabo de llegar a esta conclusión mañana, y no sé si tengo razón, es solo una de las explicaciones plausibles de lo que ocurrió, que Trump en realidad estaba anticipándose a un cambio de régimen en Venezuela. Porque ¿qué fue lo que hizo? Sacó a Maduro. Algunos antiguos profesionales de operaciones especiales e inteligencia con los que hablé comparten mi creencia de que Maduro fue simplemente puesto bajo custodia protectora. ¿Y por qué sería ese el caso? Bueno, todos hemos notado que el régimen nunca cambió. Nada en absoluto del régimen en Venezuela cambió, aparte de que Nicolás Maduro fue apartado.
Ahora tenemos que centrar un poco la atención en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Esta refuerza la doctrina Monroe y es desmantelar la infraestructura de las potencias adversarias en el hemisferio occidental. Así que a primera vista, uno se refieren a China y Rusia. Y ya sabes, China y Rusia hicieron importantes inversiones en Venezuela. No resultaron ser gran cosa, pero, ya sabes, siguen presentes. Así que parece que Trump tiene un problema con China y Rusia. Pero de nuevo, asumir un riesgo tan grande por algo que podría haberse hecho de una manera completamente diferente. Es decir, Trump podría haber llegado a un acuerdo con Nicolás Maduro y al final hará acuerdos con el gobierno venezolano tal como es. Trump podría haber hablado de la situación con los chinos y los rusos y haber llegado a un entendimiento, lo cual probablemente hicieron de todos modos. Entonces, ¿a qué vienen tantos fuegos artificiales? ¿Cuál es el sentido? Encuentro dos datos aquí muy interesantes, bueno, en realidad tres. Uno es que creo que en 2024 el G7 emitió una declaración cuestionando la legitimidad del gobierno de Maduro. Eso fue después de las elecciones, o fue en 2022. Ahora estoy confundido, bueno, en las últimas elecciones. Emitieron una declaración. Y recordemos que el G7 son básicamente las potencias coloniales europeas. Reino Unido, Francia, Alemania. Estados Unidos seguía allí, todavía bajo, ¿cómo lo llamas? La administración Biden, o como sea, la administración de Blinken y Sullivan, así que completamente bajo el control de los neoconservadores. Y ellos cuestionaron la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y rechazaron los resultados de las elecciones. Emitieron una declaración formal sobre esto, lo cual me pareció muy interesante. No dice mucho, solo eso, más o menos. Y luego, ya sabes, el Comité Nobel concede el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, lo cual es algo extraño en sí mismo. Y esa, desde el principio, estaba seguro de que no venía de Trump. Es decir, no fue la administración Trump la que presionó al Comité Nobel para otorgar el premio a María Corina Machado. Así que vino de otro lugar, y en mi opinión, solo podía venir de un lado más, y ese es el orden globalista basado en reglas, como queramos llamarlo. Es el grupo de Davos, es la City de Londres, son Gran Bretaña y las potencias europeas, pero está ahí, y probablemente esté muy estrechamente vinculado a las oligarquías bancarias europeas. Y por eso creo que existía la posibilidad de que intentaran montar un proceso de cambio de régimen similar al que acaban de hacer en Irán, ya sabes, una revolución de colores, porque Venezuela estaba, y probablemente aún esté, llena de agentes de la CIA y del MI6 y cosas por el estilo. Y luego, el tercer punto de datos sobre esto es algo llamado la Organización de los Estados Americanos, a la que en realidad nadie presta mucha atención. Intentan mantenerse bajo el radar, pero en realidad es un enorme gigante que ha estado extremadamente activo y cada vez más activo en Sudamérica y el Caribe, prácticamente desde que empezaron a implementar lo que se conoce como los Objetivos Globales, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Gran Reinicio. Ha habido una gran implicación de las grandes tecnológicas de Estados Unidos, Microsoft, Facebook, Jeff Bezos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal. La idea era implementar cosas como la conectividad a Internet, la digitalización del gobierno y la introducción de monedas digitales de bancos centrales. Central bank digital currencies. They had a massive initiative there called Better Than. Allí tenían una gran iniciativa llamada Better Than Cash, que intentaba promover la adopción de monedas digitales para todo el mundo, junto con reformas electorales, cuestiones de género
políticas sobre el cambio climático y transiciones energéticas. Básicamente, todas esas iniciativas a las que en Occidente nos hemos acostumbrado, cosas vinculadas a la agenda globalista como el cambio climático, la ideología LGBT, las identificaciones digitales, las monedas digitales de los bancos centrales, la vigilancia, las ciudades inteligentes, se estaban impulsando cada vez más en Sudamérica y Caribe con miles de millones de dólares detrás. Y esta Organización de los Estados Americanos es algo especial, porque trabaja en colaboración con las Naciones Unidas, pero no forma parte de ellas. Cooperan, pero la OEA es autónoma. Además, la Organización de los Estados Americanos goza de inmunidad legal completa, por lo que no es responsable ante la ley estadounidense ni ante las leyes de ninguno implicados. Su sede está en Washington, D., pero gozan de un estatus especial, lo que significa que las fuerzas del orden estadounidenses no pueden entrar en sus instalaciones ni confiscar sus documentos o sus ordenadores. Básicamente, no hay nada que puedan hacer. Están completamente fuera de la ley. Dicho todo esto, y es mucho, volvemos a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando hablan de desmantelar la infraestructura de potencias adversarias, esto, en mi opinión, parece una amenaza mucho mayor para la seguridad de Estados Unidos y en particular para la administración Trump o cualquier otra administración que quisiera sacar a Estados Unidos del imperio global, que cualquier cosa que estén haciendo Rusia o China. Porque los rusos y los chinos están implicados en una cooperación empresarial y de seguridad directa con Venezuela y otras naciones latinoamericanas. Aquí básicamente tenemos un incubador de todas esas ideas globalistas y distópicas que la administración Trump ha rechazado para Estados Unidos. Y parte de toda esa ecuación consiste en inundar el país con inmigración descontrolada. Otra parte es inundar Estados Unidos con drogas, que no provienen de Venezuela en grandes cantidades, si es que llega alguna. En su mayoría vienen de México, Ecuador y Canadá. Pero el problema mayor, mucho mayor, es el blanqueo de dinero. Porque sin los servicios de los bancos que lavan dinero, los cárteles de drogas, armas y tráfico de personas se fragmentarían y serían fáciles de manejar. Pero como disponen de servicios bancarios para el blanqueo de dinero, son organizaciones robustas y jerárquicas con enormes cantidades de dinero a su disposición, dinero que utilizan para comprar cosas como armamento pesado. Tienen tropas de comandos, brigadas enteras, vehículos blindados de transporte de personal, helicópteros, submarinos, armamento pesado. Todo esto representa una amenaza. Y luego, teniendo todo esto en cuenta, volvemos a las declaraciones de Donald Trump, Marco Rubio y otros, y se ve que hablan de enfrentarse a las redes de contrabando de drogas, donde Maduro ni siquiera figura entre los principales sospechosos. Así que todo asunto parece extremadamente extraño. So the whole thing seems extremely strange. And I don't think that we have a clear explanation. Y no creo que tengamos una explicación clara, pero el abanico de explicaciones plausibles es tan amplio que creo que tendremos que esperar y ver qué ocurre. Una explicación plausible es que toda la intervención en Venezuela fue en realidad Trump adelantándose a una operación de cambio de régimen. Porque ya sabes, si esas fuerzas globalistas, llamémoslo Agenda 2030 de la ONU, el gran reinicio, tomaban el control de Venezuela, entonces Venezuela podría convertirse en una base realmente peligrosa en la región, una que podría amenazar con desestabilizar a Estados Unidos. Así que la idea quizá era preservar el régimen, pero realizar una acción simbólica eliminando a Maduro. Y también tengo que decir que luego fui e hice un poco de investigación sobre Maduro, sobre la Organización de los Estados Americanos, qué hacen y con quién trabajan, porque están conectados literalmente con cientos de organizaciones no gubernamentales y, digamos, grupos de la sociedad civil como la Open Society de George Soros y otros.
y tienen este acuerdo por el cual sus inmunidades legales se transfieren automáticamente a sus agentes y representantes. Así que, digamos que si Alex Greiner se convierte en contratista de la Organización de los Estados Americanos, yo obtengo su inmunidad. Entonces, si cruzo la frontera, no pueden registrar mi equipaje, no pueden revisar mis documentos, no pueden tomar mi teléfono ni mi ordenador, y no pueden demandarme ni emprender ninguna acción legal contra mí. Y así, ya sabes, Microsoft, Facebook, el Wall Street Journal, el Washington Post, Open Society, el Instituto Open Society de George Soros, todas esas ONG y organizaciones de la sociedad civil gozan de esa inmunidad mientras impulsan el gran reinicio, la Agenda 2030, prácticamente en toda la región, en todo el hemisferio occidental, al sur de las fronteras de Estados Unidos. Venezuela es el único país de esa región que ya no es miembro de la OEA. Por eso pensé, de acuerdo en ese caso, al menos desde un punto de vista ideológico, no deberían mantener una relación de enfrentamiento con la administración Trump. Porque desde que Chávez llegó al poder, la relación entre Venezuela y la Organización de los Estados Americanos empezó a deteriorarse, hasta el punto de que la OEA se volvió algo así como el OIEA. Ya sabes, se creó con un conjunto de ideas, pero luego fue completamente cooptada por esas agendas globalistas. Se convirtieron en uno de los principales defensores que cuestionaban la legitimidad del régimen de Maduro. Pero al mismo tiempo, ideológicamente, son el mayor y quizá más peligroso enemigo de Estados Unidos, además de gozar de inmunidad legal, exenciones fiscales y todo tipo de privilegios que ni los chinos ni los rusos tienen. Así que creo que es muy difícil saber qué sabe realmente la administración Trump sobre todo esto. Creo que saben mucho porque muy poco después de que secuestraran a Maduro, Trump anunció que se retiraban de 66 de esas organizaciones internacionales. La OEA no era una de ellas, pero la pusieron bajo revisión y al parecer suspendieron algunos de sus programas en Estados Unidos junto con la financiación estadounidense de algunos de esos programas. En total, hay unas 76 de esas organizaciones internacionales que gozan de inmunidades legales, exenciones fiscales y demás. Y Trump retiró a Estados Unidos de 66 de ellos. Así que eso me dice que esta es la infraestructura que realmente están atacando. No se trata necesariamente de China, ni necesariamente de Rusia, ni necesariamente del petróleo en Venezuela. Creo que en realidad es lo que George Soros llamó un choque entre dos sistemas de gobierno. Y este sistema de gobierno globalista está utilizando todas estas organizaciones internacionales que tienen inmunidades. Pueden hacer lo que quieran. Por eso nos preguntamos, ¿por qué Bill Gates es un hombre libre? ¿Por qué Anthony Fauci es un hombre libre? ¿Por qué están rociando nuestros cielos y nadie rinde cuentas? Sabes, parece que nunca se responsabiliza a nadie, y es porque todos disfrutan de inmunidades legales. Las fuerzas del orden de Estados Unidos no pueden ir tras ellos. En fin, es algo extenso, muy enrevesado, muy complicado. Pero si te centras en algunos estudios de caso, por ejemplo, el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, marihuana y otras drogas desde Canadá hacia Estados Unidos, te das cuenta de que es una gran fuente de peligro para Estados Unidos. Y luego te das cuenta de que muchas de estas organizaciones son inmunes, simplemente están fuera del alcance de las fuerzas del orden estadounidenses. Y eso es una gran fuente de frustración para Estados Unidos. And it's a source of great frustration to the United States. For your viewers, Para los espectadores existe una publicación en línea llamada The Bureau, que en marzo de este año publicó una extensa entrevista con un hombre llamado David Asher. David Asher fue un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y desempeñó un papel importante en el grupo de trabajo sobre la lucha contra las drogas y los delitos financieros de la administración Trump.
concedió una entrevista en la que explicó muchas cosas que ni Marco Rubio ni Trump mencionaron. Bueno, Trump sí mencionó, tras el secuestro de Maduro, que muchas de las drogas proceden de Canadá. Pero entonces a los medios no les interesó. No dijeron algo como, espera, ¿has dicho Canadá? But then the media is not interested. They don't say like, "Oh, wait, did you say Canada? What do you mean exactly? Could you elaborate?" Nobody asks. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Podrías explicarlo con más detalle? Nadie pregunta. Es como si nadie quisiera saberlo, y él no lo explicó. Pero si vuelves a esa entrevista con David Asher, él explica muchas cosas y deja muy claro que Estados Unidos siente una enorme frustración con el gobierno canadiense, que es completamente poco cooperativo. Incluso cuando desmantelan esos enormes laboratorios de fentanilo en Canadá y obtienen pruebas de blanqueo de dinero a gran escala por parte de bancos canadienses, no hay cargos ni investigaciones. No pasa nada. Esa gente simplemente sigue adelante. Solo cambian de número de teléfono. Cambian sus direcciones, modifican un poco sus operaciones y siguen introduciendo drogas de contrabando en Estados Unidos. Así que sospecho que la acción en Venezuela tuvo que ver con todo esto. No estoy del todo seguro de cómo exactamente, porque Venezuela no parece encajar muy bien en la lista de sospechosos. Y de nuevo, la relación entre riesgo y beneficio de esa acción no tiene ningún sentido. Así que se trata de un tipo de guerra diferente, que evidentemente se libra de forma encubierta y mediante el engaño. Incluso lo que sabemos por declaraciones públicas y comunicados de prensa no nos dice la verdad, no nos ofrece una visión completa. Parece que Estados Unidos está intentando cambiar un poco las reglas del juego. A medida que su poder se debilita, busca un control más directo, con menos dependencia de los sistemas de alianzas. Así que les dicen a los taiwaneses que la industria de los semiconductores debe trasladarse de inmediato a Estados Unidos. Luego afirman que Dinamarca y Groenlandia deben estar bajo control estadounidense para asegurar esos corredores clave. América Latina tiene que estar, subordinada a Estados Unidos para evitar que China se convierta en la potencia económica dominante en su propio entorno. Así que se ve todo este reajuste. Pero ¿cómo se puede entender el deterioro de la relación entre Estados Unidos y los europeos? Porque parece que los europeos están dispuestos a llegar muy lejos. Ya sabes, incluso mirar hacia otro lado y fingir que Estados Unidos no está amenazando con apropiarse de territorio europeo en Groenlandia. Y aún así, siguen dispuestos a respaldar a Estados Unidos en todo, desde Venezuela hasta Irán, en cualquier cosa que quiera hacer. Pero Estados Unidos parece muy desdeñoso, como si dijera, eso no es suficiente. En esencia, parece que también quieren fomentar algunas divisiones dentro de la Unión Europea. ¿Qué impulsa esta relación? Porque los europeos no parecen entender por qué Estados Unidos no los acoge, dado que le están ofreciendo su lealtad total. ¿Crees que mi padre Trump percibe a los europeos como adversarios? As adversaries. I think that China is. Creo que en Estados Unidos es fácil criticar públicamente a China porque ha habido tantos años de demonización que en la mente del público China es el enemigo. Europeos, bien. Europeos aliados. Rusia, mal. China, mal. Así que Trump no quiere cambiar esto, no quiere dirigirse al público estadounidense y decirle, oye, mira, los británicos, los franceses, los alemanes, ellos son nuestros enemigos, porque la gente no lo entendería. Pero creo que todos estos grandes reajustes en los objetivos globales y el hecho de que Estados Unidos proporcione seguridad a las naciones europeas, todo eso ha estado agotando a Estados Unidos, extenuándolo. Creo que la administración Trump percibe a las oligarquías europeas como el parásito que ha convertido a Estados Unidos en una potencia globalista, en un imperio, cuando siempre estuvo destinado a ser una república.
Y ya sabes, si volvemos a la estrategia de seguridad nacional y a la reafirmación de la doctrina Monroe, eso no significa necesariamente que vayamos a someter a todos en nuestro vecindario por la fuerza. La doctrina Monroe se concibió para mantener a las potencias coloniales europeas fuera del hemisferio americano, porque eran su principal fuente de amenaza. El Imperio Británico, Francia y España representaban en realidad un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, ya que tenían ambiciones coloniales e imperiales en el continente americano, en Norteamérica y Sudamérica. Los británicos aún controlaban Canadá. Así que creo que reafirmar la doctrina Monroe significa en realidad expulsar los intereses coloniales europeos del hemisferio. En cuanto a China, creo que es mucho más sencillo. No se trata de una doctrina china. China está ahí para hacer negocios, sin más. China is there to do straight up business. No se comporta como un parásito que se infiltra por todas partes, buscando balcanizar naciones, socavar los sistemas legales y debilitar los sistemas políticos, solo para convertir a todo el mundo en una colonia del tercer mundo destinada a la mera extracción de recursos. China llega con planes de desarrollo, construyen centrales nucleares, presas, ferrocarriles, puentes, puertos y demás. Así que creo que si se quiere elevar el nivel de vida de una región, si se quiere convertir a su población en consumidores prósperos, entonces, bueno, Estados Unidos y China pueden ser adversarios, pero sus agendas aún podrían ser compatibles. Porque en última instancia, si Trump quiere hacer de Estados Unidos una superpotencia industrial, van a necesitar mercados. Y los mercados que son prósperos son mejores mercados que aquellos que son, ya sabes, como los bantustanes, donde la gente vive con $1 al día. Así que creo que, y esto lo he oído de personas que han dado, digamos, testimonios de segunda mano, que Trump en las reuniones del gabinete dice, entre comillas, nuestros supuestos enemigos y nuestros enemigos percibidos, refiriéndose a países como Irán, China y Rusia, lo que significa que él cree que existen esos enemigos supuestos o percibidos, y luego están los enemigos reales. Así que lo que diría es que Trump está utilizando ahora Groenlandia como pretexto para sacar a Estados Unidos de la OTAN. Porque para que Trump saque a Estados Unidos de la OTAN de forma legal, es un tratado, ¿verdad? It's a treaty, right? So it would have to go to Congress. I think it would have to get Así que tendría que pasar por el Congreso. Creo que necesitaría una mayoría de 2/3, algo con lo que Trump ni siquiera puede soñar. Así que nunca ocurriría de esa manera. Lo que Trump tiene que hacer ahora, si quiere lograr cambios reales, es romper las reglas. Tiene que entrar como un elefante en una cacharrería, romper muchas cosas y provocar que los europeos digan, bueno, de acuerdo, nos retiraremos de la OTAN, o queremos que salgáis de la OTAN, ya sabes, crear un conflicto que finalmente conduzca a la disolución de la OTAN. Así Trump conseguiría su objetivo sin tener que pasar por el Congreso y por todo el proceso político que todos ya saben que fracasará. Todo esto hace muy difícil, ¿cómo decirlo?, interpretar lo que está haciendo Trump. Pero creo que si se observa todo el año de lo que Trump ha estado haciendo, surge un método en medio de la locura. Lo que significa que no está actuando al azar, haciendo cosas feas, codiciosas o violentas por impulso. En realidad está llevando a Estados Unidos por un determinado camino hacia ciertos objetivos. Lo que significa que hay una agenda. Aunque no exista una estrategia publicada de esto es lo que vamos a hacer y así es como lo vamos a lograr, parece que sí hay una misión. Y creo que esa misión consiste, como anunció Marco Rubio hace un año en enero de 2025, en desmantelar el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial y adoptar una integración multipolar, en cuyo caso China y Rusia serían tus socios número 1 y número 2, no adversarios, sino socios.
Muchas de estas organizaciones, como la OTAN e incluso las Naciones Unidas, deben ser reorganizadas. La Unión Europea, como sabes, se ha vuelto adversarial. Y luego está lo que hace la Organización de los Estados Americanos en América Latina y el Caribe, donde el Reino Unido tiene una misión de observador permanente. Así que están muy profundamente implicados. Eso podría ser la infraestructura del poder adversarial a la que se refiere el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional. Pero parecía que gran parte de la estrategia de Estados Unidos estaba dirigida a China, porque China es realmente su principal rival. Muchas cosas parecían organizarse en torno a esa idea. Incluso la idea de llevarse mejor con Rusia sería para asegurarse de que no se incline demasiado hacia China. Aislar a Irán de China podría generar más presión energética allí, igual que con Venezuela. No digo que China sea la única consideración, pero resulta curioso que Estados Unidos ahora parezca centrarse en todas partes, excepto en China. Como sabes, todo el giro hacia Asia se suponía que significaba reducir la presencia en Oriente Medio y en Europa, pero Estados Unidos sigue muy implicado en la guerra de Ucrania, no tanto como bajo el gobierno de Biden, pero aún así, y también en Oriente Medio, al desvincularse de Irán o posiblemente provocar otra guerra con ese país. ¿Cómo ves su enfoque hacia China en este contexto? Porque parecen ser la pieza principal para reforzar o restaurar la posición hegemónica de Estados Unidos, si es que ese es realmente el objetivo. No sé si Estados Unidos puede recuperar su posición hegemónica en el continente euroasiático. Sería muy complicado. Si miramos a Irán, por ejemplo, que es el menor de las tres potencias si hablamos de Irán, Rusia y China, el análisis de coste-beneficio de cualquier conflicto entre Estados Unidos e Irán está tan desproporcionadamente inclinado hacia el coste que no veo qué beneficio podría tener para Estados Unidos, incluso si el régimen en Irán cambiara. Incluso si lograran eso, ¿por qué? Tengo que preguntarme si querrían hacerlo. No creo que nadie pueda formular de manera coherente ningún tipo de beneficio para Estados Unidos. Puedo ver el beneficio para Gran Bretaña, para Francia, para las potencias europeas, al eliminar el único obstáculo que tienen para el control total de Oriente Medio. Y además, porque ya sabes, es el comercio europeo el que pasa por, ¿cómo lo llamas?, el Canal de Suez. El 90% de toda la mercancía que atraviesa el Canal de Suez va de Asia a Europa. Apenas tiene que ver con Estados Unidos. Creo que quizás sea alrededor del 3% del comercio estadounidense el que pasa por allí. Europa depende mucho más del petróleo de Oriente Medio que Estados Unidos. Así que está muy claro por qué esto es tan importante para las potencias coloniales europeas. So it's very clear why this is very important to European colonial power. The British have been wanting to reassert themselves. Los británicos han querido reafirmarse al este de Suez para controlar sus antiguas dependencias coloniales. Y allí, Irán es un obstáculo. Definitivamente no quieren que se desarrolle la ruta ártica, porque la antigua estrategia geopolítica británica consistía en controlar todos los puntos de estrangulamiento del comercio. Esos serían el Canal de Suez, el Mar Rojo, Bab el-Mandeb, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Malaca, y así sucesivamente. Todo el comercio entre Oriente y Occidente fluye a través de los puntos de estrangulamiento que Gran Bretaña solía controlar. Ahora los rusos, junto con los indios, iraníes y chinos, están desarrollando el corredor de transporte norte-sur, que es más barato y rápido. Va desde la India, ¿verdad?, atravesando Irán y la región del Caspio, hasta llegar a San Petersburgo y puede alcanzar el noroeste de Europa. Es más barato y rápido que pasar por el Canal de Suez. Y luego está la ruta ártica, que es otra alternativa.
La administración Trump ya había establecido el desarrollo del Ártico como uno de sus objetivos estratégicos. En Oriente Medio, Irán contra Irán en beneficio de las potencias europeas y a un coste enorme para ellos mismos, posiblemente un coste masivo, incluso catastrófico. El propio Israel, ya sabes, existe apego sentimental e ideológico al Estado de Israel en un segmento importante de la población estadounidense. In a significant segment of the US population, but regarded as an actual strategic. Pero considerado como un interés estratégico real de Estados Unidos, Israel es más una carga que un beneficio. Así que todos son desventajas: posible guerra, posible escalada, posible pérdida de su posición en la región, todo para defender algo que supone un coste neto para Estados Unidos. En cambio, hacer negocios con Irán, con China, con Rusia, con Ucrania, una vez que cambie su gobierno, todo eso ofrece muchas ventajas y muy pocos inconvenientes. Así que, ya sabes, tengo que taparme los oídos cuando Trump habla de Irán. Pero no creo que realmente tenga intención de ir a la guerra con Irán. But I do not believe that he intends to actually go to war against Iran. He has to kowtow to his, Zionist. Tiene que inclinarse ante sus donantes sionistas, los votantes judíos sionistas y los votantes cristianos evangélicos, que siguen siendo un bloque muy grande, muy activo y muy apasionado en las elecciones estadounidenses. Falta menos de un año para las, ¿cómo lo llamas?, las elecciones de medio mandato. Pero en lo que respecta al verdadero interés nacional de Estados Unidos, creo que están preparados para empezar a distanciarse de Israel. Lo sabremos pronto, porque en este momento Israel mantiene una especie de alianza con los Emiratos Árabes Unidos, supongo que apoyando a varios de esos movimientos separatistas y terroristas en el Cuerno de África, Somalia y el sur de Yemen. Somalia and southern Yemen. And y están buscando balcanizar esas naciones, convertirlas básicamente en un caos, como Libia. Al mismo tiempo, esto ha puesto a los Emiratos Árabes Unidos en rumbo de colisión con Arabia Saudí, y también en Siria. Los Emiratos y los israelíes están apoyando, armando y financiando a separatistas drusos. Así que incluso quieren balcanizar Siria y sumir el Líbano en el caos, y así sucesivamente. Los Emiratos y Israel están cooperando allí. Por otro lado, los saudíes se sienten que ellos fueran muy amenazados por esto, porque si Yemen, Somalia o Siria se derrumban como estados, eso pone en peligro la seguridad saudí. Así que ahora vemos que los saudíes han llegado al punto de lanzar una acción militar contra los Emiratos Árabes Unidos. No bombardearon directamente a los Emiratos, pero sí atacaron barcos que transportaban armas para el Consejo de Transición del Sur de Yemen, el STC, que creo que actúa como un gobierno alternativo, no en Sanaa, sino en Adén, en la parte sur de Yemen, ¿verdad? Y esto entra en conflicto directo con el gobierno reconocido internacionalmente en Adén. El gobierno yemení, que en realidad está exiliado en Riad, ¿no? También están apoyando a grupos militares en Somalia. Así que MBS, Mohammed bin Salman, ha estado intentando influir en Donald Trump y en su administración para que declaren a esos grupos como organizaciones terroristas. Y así ahora se está configurando un conflicto entre la estrategia impulsada por Israel junto con los Emiratos Árabes Unidos, que representa un tipo de geopolítica al estilo británico. Enfrentar a todos contra todos, balcanizar las naciones y debilitarlas para poder controlarlas. Ese es un lado. El otro lado está formado por países como Arabia Saudí, que quieren preservar su integridad, soberanía y seguridad, y desean cooperar con Rusia, China e Irán. Están pidiendo a la administración Trump que los apoye. Si Trump dice os apoyaremos, declararemos a estos grupos militantes somalíes como terroristas y así sucesivamente, eso los pondría en conflicto con Israel, los Estados Unidos frente a Israel. Es una situación extremadamente complicada para que la administración Trump la gestione. Pero en última instancia, la forma en que Trump decida actuar nos mostrará de qué lado está.
Porque si respalda a los saudíes, eso significa que está adoptando esta estrategia de integración multipolar y tomando posiciones compatibles con las de Irán, Arabia Saudí, Rusia, China, India y otros, dando la espalda a Israel. No creo que Trump lo declare abiertamente, al menos no antes de las elecciones de mitad de mandato. Pero podría hablar en grande y luego no hacer nada. Creo que la acción que tomaron en junio contra Irán fue exactamente eso. Trump habló en grande, lanzó un montón de Tomahawks contra objetivos previamente anunciados, soltó unas cuantas bombas y dio a los iraníes 48 horas de aviso para prepararse. Los iraníes respondieron de la misma manera, anunciando de antemano su represalia y básicamente, ya sabes, destruyendo una estación de radar sin víctimas en ninguno de los dos bandos. Se dieron la mano, se agradecieron mutuamente y luego él dijo, hemos eliminado el programa nuclear, ya no tenemos que ir a la guerra. Todo eso está hecho y terminado. Centrémonos en otras cosas. Creo que aquí es donde veremos cuál es la posición de Trump. Pero si tuviera que apostar hoy, diría que o bien Trump no se involucrará en una guerra contra Irán, o harán otra pelea falsa al estilo de la Federación Mundial de Lucha Libre, algo que levante mucho polvo pero no haga nada. Y luego, de nuevo, él dirá, vale, bueno, les hemos demostrado, ya está, se acabó, nos vamos. Esa es la mejor manera en que puedo interpretarlo. Adelante. That's the best that I can interpret it. Go ahead. Cuando hablaste del canal de Suez, me recordó a J.D. Vance porque él decía lo mismo. ¿Por qué estamos protegiendo el canal de Suez? Esto no tiene nada que ver con nosotros, es todo comercio europeo. Pero de nuevo, me parece que la administración de Trump es una mezcla de locos. Hay algunos neoconservadores bastante extremos, pero también hay personas como J.D. Vance que parecen muy sinceras respecto a este principio de América primero, lo que les lleva a cuestionar cosas muy básicas, como el canal de Suez. No tiene nada que ver con nosotros. No podemos hacerlo todo si vamos a poner a Estados Unidos primero. De lo contrario, se convierte simplemente en un eslogan vacío. Da la sensación de que todos estos intentos de lanzar las piezas al aire y reorganizar todo el tablero global dejan mucho margen para el error, y un fallo en un área podría extenderse a otras. De nuevo, espero que alguien allí sepa lo que está haciendo, porque parece que están perdiendo un poco el control. It seems to be spinning a bit out of control. I suspect that they do, Glenn, because Sospecho que sí, Glenn, porque me parece inconcebible que Trump haya ido a Caracas y secuestrado a Nicolás Maduro y a su esposa. Eso no es un detalle irrelevante, y su esposa, sin haberlo hablado antes con los rusos, para explicarles qué están haciendo, por qué lo hacen, y obtener su visto bueno. Pero luego, ya sabes, cuando empecé a investigar esta organización de Estados americanos, las de 14 desastres que tratar por Braid Jolly tienen 50 y 100 billones en malancia por Caribbean. where they have between $50 and $75 trillion sloshing around in the Caribbean, the petrodollar market, another maybe. El mercado del petrodólar quizás se superponga, pero circulan unos 22 billones de dólares fuera de Estados Unidos, fuera del control de la moneda y del gobierno estadounidenses, casi completamente bajo el control de la City de Londres y de sus 14 centros offshore en el Caribe. Luego está la guerra del opio, porque ya sabes, a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, los cárteles de la droga están introduciendo drogas letales de contrabando y gestionando la logística y los cruces ilegales de frontera de prácticamente todos los inmigrantes sudamericanos. Millones y millones están cruzando. Bien, Trump lo frenó, pero esto llevaba ocurriendo mucho tiempo. Probablemente unos 30 millones de inmigrantes ilegales entraron en Estados Unidos en los últimos 20 años. Entered the United States over the last 20 years. And the drug cartel, so weapons. Y los cárteles de la droga. Así que, armas, inmigrantes ilegales y drogas ilegales desde el sur. En la frontera norte, Canadá, lo mismo, además del blanqueo de dinero a través de bancos canadienses y de los 50 grandes bancos globales activos en el Caribe. Eso huele a una guerra del opio,
algo en lo que el Imperio Británico tiene una tradición muy larga, con habilidades muy desarrolladas y avanzadas. Ya sabes, el banco HSBC, que fue descubierto en 2012 por blanquear dinero para cárteles de la droga mexicanos y organizaciones terroristas. Salieron prácticamente impunes gracias a la administración Obama y a Eric Holder, con una multa que fue básicamente como una sanción de aparcamiento. Creo que pagaron una cantidad equivalente al 5 o 10% de sus beneficios anuales. Y luego consiguieron un acuerdo de enjuiciamiento diferido, lo que significa que si no haces nada ilegal en los próximos 5 años todo se olvida y sigues como si nada. Ningún ejecutivo acabó en prisión. Y entonces HSBC pudo supervisarse a sí mismo. Es decir, nombran a una persona, le dan dinero, crédito y todo lo necesario y luego dicen, sí, HSBC está limpio como una patena. Pasan los 5 años, negocio como siempre. Así que Estados Unidos con razón se siente bajo asedio, pero no es por China, ni por Irán, ni por Rusia. Es por ese orden mundial amorfo, parasitario y basado en reglas, cuya verdadera sede está hoy en la City de Londres, vinculado a familias oligárquicas europeas relacionadas con el sistema bancario. Y así, este es el enemigo. Creo que una vez que lo miras desde este prisma, y además ignoras las declaraciones públicas de Trump porque eso literalmente causa daño cerebral, simplemente ignoras las declaraciones de Trump y observas los resultados de lo que hace su administración, entonces empieza a tener sentido. Desde ese prisma, podemos llegar a algunas explicaciones plausibles, pero no se trata de nada de eso. No se trata del petróleo de Venezuela, ni de un cambio de régimen en Irán. Creo que se trata de desmantelar por completo el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y además, cuando hablamos de derecho internacional, debemos recordar que el derecho internacional abarca a esas 76 organizaciones internacionales que operan en todo el mundo, sin transparencia, sin rendir cuentas a ningún gobierno del planeta, con exenciones fiscales totales y con inmunidades legales plenas. Full legal immunities. And then when you look into what they do, it's climate change. Y luego, cuando analizas lo que hacen, se trata del cambio climático, de la ideología de género, de las monedas digitales. Básicamente parece una matriz de esclavitud que se está construyendo y desarrollando lentamente en todo el mundo, y que en algún momento se nos impondrá. No habrá forma de escapar de ello. Y si tengo razón en que el método en la locura de Trump está realmente dirigido a desmantelar todo esto, entonces debo decir que eso me anima. Sea o no cierto, creo que el tiempo lo dirá. Pero observa el conflicto entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y fíjate de qué lado se va a poner Estados Unidos. Y eso puede que no lo sepamos por declaraciones públicas. Sea lo que sea que diga Trump, ignóralo por tu propia salud mental. Pero ya sabes, cuando ves lo que realmente se está haciendo, fíjate en los funcionarios israelíes, porque se han puesto bastante histéricos con, ya sabes, Tom Barak en Siria, el nuevo enviado de Trump allí. No están muy contentos con él. Creo que lo sabremos por las declaraciones israelíes. Creo que lo sabremos por, ya sabes, he pasado mucho tiempo observando a gente, funcionarios británicos a los que les gusta Trump, Alastair Campbell, el antiguo jefe de gabinete de Tony Blair, Rory Stewart, personas como David Rothkopf, John Bolton, todos ellos. CIA guy, Mike Pompeo. El tipo de la CIA, Mike Pompeo, exdirector de la CIA. En fin, ya sabes, creo que están hablando mucho últimamente y están dejando ver un poco su frustración. Están enormemente frustrados con Donald Trump. Y luego también, ya sabes, ¿qué dicen los rusos? ¿Qué dicen los chinos? Cuando secuestró a Maduro, hicieron una condena simbólica de la acción, pero no fue realmente contundente. Fue muy extraño. Y luego Putin desaparece,
Putin se vuelve invisible porque creo que no quiere decir nada sobre todo esto en público. No quiere que le pregunten, así que simplemente no aparece en ningún sitio. Todo es muy extraño, pero creo que es muy distinto de lo que parece a simple vista. Sí, bueno, en general no practican mucho la política del megáfono desde Rusia, pero parece que estamos caminando dormidos hacia algo, al menos que podría producirse algún error de cálculo. Pero gracias por tomarte el tiempo. Creo que nos hemos alargado un poco, pero gracias. Gracias por la invitación, Glenn. Siempre es un placer hablar contigo. Y espero que antes de que termine este año, sepamos qué está pasando.